razones del directorio que se está efectuando todavía en el Consejo Nacional Electoral, no le iba a ser posible llegar al programa. Así que bueno, quedamos en reprogramar. En cualquier momento lo tendremos acá en Vladimir a la 1. Pero como está la expectativa electoral, pues decidimos invitar a alguien que fue parte del Consejo Nacional Electoral, fue vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Ya ha venido como 28 veces al programa, pero esta es la número 29. Eduardo Centey, bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? No, ahora no 28, es 21. 21. El 21. El 21, el 21, así es. Bueno, gracias por la invitación. Siempre dispuesto a conversar contigo y con el público, ahí, que oiga los chismes. Porque son muchos. Siempre hay, siempre hay. Cuentos y cosas interesantes. Bueno, cuéntanos algo que no se sepa, pues. Algo pero picante. No casi todo, sino que no se sabe, se intuye. Lo que es novedoso es que Frei Guevara y Leopoldo López pues, han demostrado que mantienen su palabra hasta que la cambian. Bueno, ellos son firmes en su palabra hasta que la cambian. Y entonces son nuevamente firmes hasta que la vuelven a cambiar. Porque primero votaban y después no votaban. Ahora, felizmente, Frei Guevara anunció que están considerando participar en las elecciones, cosa que es bien buena. Bienvenido, Frei Guevara, al mundo de los colaboracionistas. Bueno, fíjate, pero es una provocación, Eduardo. Pues no, porque más bien deberías felicitarlo por la rectificción si es que se llegara a dar esa rectificación. Está bien, pido perdón, Frei. No, no es provocación. No, sí, pero es que yo me asombro, la gente se asombra. Frei Guevara, que cada vez que le hablan de elecciones se ponía un cuchillo aquí, salía a matar a todo el que quería votar. Ahora reconoció felizmente que la vía es porque eso está como cuando uno se cae y otro se ríe. O como cuando a alguien le dicen, te lo dije, que sí. No apostarás a ese caballo, por ejemplo, te lo dije. Esa es la palabra más fea, te lo dije. Pero, Frei, te lo dije. Bueno, ahora, por cierto, ¿qué sabes tú de esta cumbre que hubo en Bogotá el fin de semana? Esta cumbre, la gran encerrona de la oposición, que por cierto tenía como ingrediente interesante el hecho de que, según me informaron, una de las condiciones, una de las exigencias del gobierno de los Estados Unidos era que a esa reunión asistiera Capriles o alguien de su entorno para tratar el tema de las decisiones políticas, de las decisiones políticas que había que tomar, participación o no, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros todavía, digamos, creo que Capriles no asistió. No, pero asistió Estelín González. Ah, bueno, pero... Y el temario fundamentalmente lo pone uno de los participantes ahora de esa alianza, que es el embajador de Estados Unidos en Venezuela, que es uno que declara ahora muchas veces sobre elecciones, sobre unidad, sobre participaciones. Las conclusiones creo que al final, aunque no las sé, tienen que ver con la importancia de examinar la cuestión electoral. Pero también había allí la discusión en torno a la representación en el diálogo, si era pertinente continuar o no el diálogo, y la representación de la oposición en ese no, pero diálogo. La tendencia mayoritaria era el diálogo. Exacto, pero sí. La discusión fundamental allí era con respecto a la representación. ¿Quién debía representar a la oposición en esa...? También había una tendencia mayoritaria que la oposición debería tener una representación tanto del extinto G4 como en la alianza, lo llamaban la Pero mesita. eso no se discutió en Bogotá. Porque dice, si yo no creo que hubo decisiones ahí. Yo no estoy, digamos, enterado bien. Porque no, por supuesto, no participó la mesa o la... Nadie de la Alianza Democrática. Nosotros somos 20 partidos y a nadie lo invitaron. O sea, nosotros no existimos, pues. Bueno, para si Julio no son parte del G4. Para Julio Borges y para, digamos, ese sector, María Corina, para Ledesma, para ese sector, los 20 partidos que ayer firmamos el compromiso de la Alianza Unitaria, no existen. No, simplemente no existen. Los votos no siempre hemos sacado entre 3 y 4 millones de votos, que no son pocos en las elecciones parlamentarias. ¿Cuántos sacaron finalmente en las elecciones parlamentarias? Como 3 millones, que es una cifra significante, que no son conchas de agua, pero esos no existen. Claro, eso genera mucho conflicto porque las puertas abiertas para negociar las tienen. Si ellos quieren, el que quiera participar en la Alianza Democrática o en la mesita, tienen las puertas abiertas y no hay problema. Es que mientras más unidad haya, mejor. Advirtiendo, como han dicho varios, no es lo mismo candidaturas unitarias a candidaturas únicas. Son dos conceptos. ¿Y cuáles son las que te gustan a ti?
Yo pues, tengo varios candidatos, me parece que... De las unitarias. O sea, ¿te gustan las unitarias o las únicas, me refiero? Me gustan las unitarias. En ningún caso las únicas. No, es que no creo que sea posible. Es imposible meter en un solo corral a toda la oposición venezolana. Siempre va a existir alguien que se oponga. Lo ideal serán las únicas, pero lo razonable y lo deseable es que sean unitarias. Hay varios candidatos que se asoman, en Lara Falcón, Henry Falcón, Lady en Táchira, Américo de Gracia, que por cierto anunció que viene en los primeros días de junio. De junio, sí. Por cierto que me hicieron una llamada al respecto por allí. Nosotros estamos investigando porque no estamos claros si él tiene alguna orden de aprehensión. Hasta ahora no lo hemos encontrado, que haya una medida dictada por algún tribunal o por una fiscalía pidiendo la detención de él. Hasta ahora no la hemos encontrado. Pero lo que sí es cierto es que si es un dirigente político que viene a Venezuela con ánimo de participar en el proceso electoral, pues lo lógico sería que se le permita participar, claro, se le permita regresar, no haya persecución. Por lo otro sería una desgracia. Sí. Hay dos cosas que el CNE tiene que examinar. Por cierto, creo que una de esos temas le van a tocar hoy. Primero, las inhabilitaciones. Hay muchísimos dirigentes políticos opositores inhabilitados por la Contraloría, que la Contraloría los puede habilitar de nuevo mediante un acto administrativo simple. No hace falta, quien puede lo más, puede lo menos. Si la Contraloría los pudo inhabilitar, la Contraloría los puede habilitar. Los puede habilitar. Claro, es una decisión, claro, no la toma el Contralor solo, es una decisión política. Y lo segundo es la... Pero ahí también hay una discusión con respecto a si la Contraloría está habilitada para inhabilitar desde el punto de vista constitucional sin que concluya un proceso penal, porque eso vulnera el derecho a la defensa. Claro, pero sin meter la parte penal, sino solo la administrativa, ajá, sí, yo creo que la Contraloría puede rectificar y disminuir la pena. Por ejemplo, si a ti te inhabilitaron por 10 años y tú has cumplido 5, simplemente la Contraloría modifica su criterio y dicta una nueva inhabilitación por 5 años y lo declara como del acto vencido y tú quedas automáticamente habilitado. Por cierto, ¿cuántos gobernadores del oficialismo han sido inhabilitados o candidatos del oficialismo a algo han sido inhabilitados? Bastante. Bueno, del oficialismo. Del oficialismo... el presidente electo de los Andes. que 1 litro de leche para acá, 4 litros de... Ese sí sabía ordeñar. Yo no sé por qué lo quitaron, porque el mejor ordeñador del mundo era el presidente electo de los Andes. Ordeñaba todo el tiempo para él. Pero bueno, vamos a volver a ese punto. No creo que haya inhabilitado. Querían inhabilitar a Barreto. Pero ya estaba fuera del chavismo. Ya estaba, no, pero entonces, fíjate tú, ahí está el problema, porque cuando no se aplican las cosas con equilibrio, pues entonces se le ven las patas al caballo, como decía mi papá. Se ve que se utilizan las inhabilitaciones para precisamente claro, pues eso es conocido. con objetivos políticos, obviamente, ¿no? Este gobierno, si no la gana por las buenas, la gana por las malas. Los gobiernos son tramposos, en general todos. Vean el caso de Trump, pidiendo inhabilitaciones y que cancelaran, que revisión y demandando. Todos los gobiernos en general son tramposos, son tracaleros, pero este gobierno tiene uno de los primeros lugares del mundo en trampillas. Aquí dice Chistosito, etiqueta tropa, dice arroba Chistosito, dice el Chistosito de Oro Central entrevistado por Vladimir Villegas en Vladimir Laguna. Gracias, atentamente yo, dice, ¿no? Ay, pues gracias. El humor es parte de la política. Yo no entiendo por qué un dirigente viene a una entrevista y está con la cara amarrada, como que hubiera tenido un accidente o lo hubieran robado. Y lo que hace es gritar y decir cosas, digamos, ofensivas. Tú tienes que llevar la política en las entrevistas tratando de que el mensaje llegue por la vía más fácil. Yo creo que el mensaje llega mejor, con mayor amplitud y densidad, si tú lo presentas de una manera, digamos, alegre, de una manera simpática, que presentarlo como una era trágica. Yo puedo venir aquí y decir, no hay agua, ¿qué hacemos? O sea, eso no le llega a nadie lo entiende. No hay agua, no hay agua. Entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Pero poniendo caras amargas. ¿Tienes agua en tu casa? 2 días a la semana, 3 días a la semana. Vamos a hacer una pausa, ya venimos con Eduardo Centey. Dirigente avanzada progresista, ex vicepresidente del CNE. Dice aquí Larry F. Martínez, el político que se alzó y fue inhabilitado simplemente no puede volver a ser democrático. Él tomó una decisión y por otra parte, si existen dirigentes del PSUV inhabilitados, sí existen, pero debe preguntarle al que sabe y no a la oposición que tienes enfrente. Bueno, es bueno ver
verificar esa creo información. Y que con hubo un respecto, y con respecto a lo de los dirigentes políticos inhabilitados porque fueron guerrilleros, se alzaron, si no hubiese existido la pacificación, Américo Martín, Teodoro Pecó, etcétera, todo, Pompeyo. O sea, Moleiro, yo creo Moisés, que un alcalde de Anzoátegui está inhabilitado. claro, pero la proporción es por lo menos 100 a 1, por lo menos. De 300, no, como de 100 a 1. Sí, la última que le aplicaron fue la declaración jurada de bienes, sobre la base de que el que incumplió un día lo sancionan 5 años. El que incumplió una semana lo sancionan 10 años. Por presentar una declaración jurada con un día de atraso, te van a meter 5 años en habilitación. Una barbaridad. Hay 2 casos que yo conozco, una barbaridad. Pero bueno, así el gobierno emplea todo tipo de marramucia para tratar de aliviar la pesada carga electoral que la tiene en contra. El gobierno no la tiene fácil. Tampoco es que el gobierno está ahogándose. No. El que piensa que el gobierno está ahogando, el gobierno tiene lo que yo llamo la lealtad y el agradecimiento. Por pocas viviendas que hayan hecho, por lo menos hicieron 500,000, por lo menos. Y 500,000 a 5 personas son 2 millones y medio. Y si es cierto que son 1 millón de viviendas, estamos hablando de 5 millones de venezolanos. Y la lealtad de los venezolanos existe. Y tienen un cierto compromiso, un cierto agradecimiento. Y los que reciben las pensiones de vejez son pocas, pero es que antes no recibían nada. O sea, hay una cierta lealtad que le genera una base política de unos 4 millones de votantes. Y 4 millones de votantes son bastantes. O sea, que si te llega la pensión de vejez, tú podrías llegar a votar por el madurismo. No, porque digamos Maduro, otra condición, pero una persona, digamos, que vive en un pueblo escondido. Pero a lo mejor le llega la pensión de vejez, pero está descontento por el agua, porque no le llega la luz. Pero siempre tiene un agradecimiento. O sea, no es verdad porque esa es la teoría del que tú muerdes la mano del que te da la ayuda, del que te da el alimento. O sea, yo no digo que te están comprando la conciencia por siempre, pero hay un nivel de agradecimiento, de lealtad de los venezolanos que han recibido alguna dádiva. La gente dirá, sí, poquita pero del gobierno, de la oposición no recibió nada. Entonces, ahí, digamos, yo lo que quiero demostrar aquí, que no es cierto que el gobierno se está ahogando, está pataleando, eso no es verdad. Bueno, aquí se vendió la idea de que faltaba poco, de que... Todos los años, en el 2002, Chávez está listo, en el 2003, Chávez sigue listo, en el 2004, ahora sí es verdad, ahora después Maduro casi está listo. Maduro va para 7 años, compañero, para 8 años, 8 años. Y está listo. Yo lo veo que va tranquilito para el 2024, tranquilito. ¿No va a haber referéndum revocatorio, Sente? No, que va a haber, para recoger esa firma, el esfuerzo que hay que hacer para recoger esa firma y esa campaña electoral, el costo de eso, no creo que sea prudente, no creo que sea razonable, aconsejable meterse en una aventura de un revocatorio contra viento y marea y contra las realidades. Fíjate tú que la oposición se distrajo en eso, en lugar de concentrarse en las gobernaciones la vez pasada, sí. la última vez que hubo intento de revocatorio. Avanzada Progresista propuso olvidarse del referéndum y dedicarse a las gobernaciones y no nos hicieron caso. Y después de las elecciones resultó un revolcatorio para la oposición por no concentrarse en eso. Sí, y ganamos una gobernación en la Zulia y la perdimos. Por un orgullo. En la política no hay orgullo y menos prejuicio. Si tú para ejercer tu gobernación tienes que pasar por una cárcel de 15 días, pasa por la cárcel. Y si en vez de la cárcel tienes que pasar por una asamblea para juramentarte, pasa. Porque son 4 años de gobernación que vas a perder por un acto. ¿Qué ganó el pueblo de Zulia con el hecho de que Guanipa se haya retirado? Un gobernador chavista. Mira lo que te dice aquí Alexis Gutiérrez. Senté como cómico es un buen político y como político es un buen cómico. Ajá. Fernando Senini, la política en Venezuela es todo el humor, risa, por el famoso dicho que dice, la imitación es la forma más sincera del elogio. Bueno, interesante. No, el filósofo, yo no sé qué es tanto filósofo. Sí, señor, para que usted vea. Sí, claro. sí, bueno. José Francisco Ramírez, en un país marcado por una tragedia y tú tienes un invitado que habla que la política debe manejarse con humor, es decir, con payasadas, como lo hace CTI, él no pasa hambre, no cobra $3 diarios de salario mínimo, no le falta agua, luz, es una burla al ciudadano. No, chico, pero es uno que está hablando con odio. Que desde los odios. Vamos a tratar de construir un país donde prive la unidad,
donde prive el compañerismo, la solidaridad, el respeto. ¿Qué hacen esas personas tratando de respetarme a mí? Cosa que yo no le paro, pero ni un milímetro. ¿Qué hace con decir, por ejemplo, Santei, que es un payaso? Cosa que no gana nada, no gana nada. Y además siempre son anónimos, siempre son que el caballero oscuro, siempre son unos nombres que no No, que existen. este sí tiene su nombre, José Francisco Ramírez. Bueno, José Francisco. José Francisco, quédate quieto, cálmate, participa en las elecciones el 21 de noviembre, el 21. ¿Son el 21 las elecciones? Sí, ¿Lo puedes garantizar? No, Repítelo de nuevo, el 21. no. Yo repetí el 28 porque como yo era miembro del directorio, era vicepresidente, estaba convencido que la información que daban los técnicos Ajá. era cierta y no era cierta, era falso. Había muchos problemas que yo no estaba en conocimiento, pero como dice el viejo dicho, la ignorancia no exonera la culpa. O sea, yo no estaba bien O sea, enterado. y te preguntas, ¿es el 21? ¿Tú qué dirías? Hasta ahora sí, el 21. Y dirías, ¿quién sabe? No dirías el 21. No, con seguridad. Lo único seguro me convencí yo es la muerte. Lo único que es bien seguro. Pero todo lo demás, hay una parte en que la realidad juega un papel incontrolable. Mira, pregúntale al compañero si puede pasar lo mismo que el lácteo de los Andes en otras empresas tomadas por el gobierno. Por ejemplo, la Kellogg, el Negro. Dice No aquí, en todas, arroba Orlando. Cantebé está quebrada. No, pero me refiero que como salió el presidente del lácteo de los Andes. Sí puede. Sí, yo estoy seguro que, bueno, el caso del Pino está preso, el de PDVSA. Sí, pueden existir a lo mejor desavenencias internas del gobierno y este grupo comandado por les agarra a y le condena a algunos de O sea, siempre hay una rivalidad y una lucha interna que puede resultar con unas nuevas detenciones. Totalmente seguro que antes que termine este año, 2 o 3 escándalos de esta naturaleza se van a repetir. ¿Tú crees que esta situación del lácteo de los Andes es por un problema interno del PSUV? En parte sí, como no. Seguro. ¿De quién contra quién? Para que me oriente. Yo no sé, ¿era civil o militar el presidente de los Andes? Creo que era militar. Militar, ahí está. Ahí está. El sector militar está no involucrado. Y el sector civil no está involucrado. Son peleas. Y este señor era militar, pero parece que no tenía padrino. No tenía padrino. No. Tenía un tío. El señor Centey Falcón, ¿cuándo piensa terminar el terminal del Trasbarca? Que en su gobierno dejó esas obras sin terminar y en ruinas, dice Luis Manuel. ¿Tú sabes que cuando gane la gobernación? No, era una de las obras fundamentales. Y el presidente le quitó los recursos. Diosdado también se portó, digamos, de una manera radical y le suprimió, le quitó todos los recursos destinados a terminar la obra. Y no la podemos terminar. Que por cierto, bueno, eso fue también hasta un helicóptero le quitaron, ¿no? Sí, se lo quitó Jagua. Cuando Jagua era ministro de Relaciones Presidenciales, ministro de la Secretaría, creo que para su uso particular. Nunca se supo de ese helicóptero, por cierto. Tómate un poquito de agua mientras volvemos. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Eduardo Centey. Los guerrilleros de actores de la guerrilla en nuestro país, que no es nueva, pero se ha hecho muy evidente. Claro, eso tú no lo puedes controlar. Cuando el MIR, al partido que yo pertenecía, era guerrillero, tú podías pasar a Colombia como guerrillero. O sea, controlar los 2.000 kilómetros, creo que de frontera, para que no pasen los guerrilleros colombianos, eso es imposible. No, eso no es, digamos... Yo recuerdo que en Bolivia y en Perú, siempre el Sendero Luminoso podía tener, digamos, presencia en otros países. O sea, enfocar el análisis sobre el hecho de que algunos grupos colombianos estén en Venezuela no es la visión correcta del fenómeno. El fenómeno es la traición a los procesos de paz que Duque propició y su propia debilidad en el control. Después que retorna a la guerra y alienta que muchos de los guerrilleros que se habían pacificado regresen al mundo de la guerra, entonces no lo puede controlar. Y este caso de Santrich es un caso más, una realidad más de todo ese fenómeno. Lo complicado es que lo mataron en Venezuela. Claro,
se sospecha que lo mataron en Venezuela. Yo no creo que haya pruebas fehacientes. Pero es lo mismo, es un grupo de militares colombianos pasando a Venezuela y un grupo de guerrilleros colombianos pasando a Venezuela y dándose una batalla entre colombianos en territorio venezolano. Esa es culpa de todo ese fenómeno. ¿Y qué rol debe jugar el gobierno venezolano frente a eso, Centey? Impulsar la paz, impulsar el retorno a los acuerdos, el respeto a los dirigentes políticos. Y ahora le están echando la culpa a Maduro. Maduro, por una parte, Duque dice que Maduro se está cayendo. Y por otra parte dice que Maduro se está invadiendo y tiene controlado la oposición colombiana y los movimientos populares colombianos. O sea, Duque o lo controla o no lo controla. Pero eso es todo ese desarrollo de una política radical muy de derecha. Ahora fíjate tú qué pasa en este conflicto binacional, que por un lado pues tenemos guerrilleros en Venezuela, pero por otro lado también tenemos a la oposición venezolana actuando desde Bogotá. Sí, sí. Claro, ahí... Hay una diferencia, obviamente, pero me refiero a que las dinámicas pues Bueno, hacen que esto complique el panorama. en una tirantez entre el gobierno venezolano y el colombiano como las que hay ahora, lo más razonable es que Colombia desaconseje a la oposición venezolana a que se reúna en Bogotá. Porque cuando los colombianos... Y que Venezuela desaconseje a los guerrilleros de que estén actuando en Venezuela, porque esa es la otra cara de la moneda, exactamente, ¿no? Que los dos actúen en forma de la paz. Pero Duque se la pasa alentando, promoviendo la reunión de los opositores en Colombia y hasta algunos de sus ministros asisten, chicos, a las reuniones opositoras de venezolanos. Que bueno, la presencia del ministro de la Defensa o el ministro de Justicia colombiano en actos de reunión de la oposición venezolana. Es una injerencia absolutamente inadecuada del gobierno colombiano, pero no parece entender. Y eso ha generado y genera conflictos en otros países, en Perú, en Ecuador. O sea, es un problema complicado, que la única manera es que los presidentes se sienten, Duque y Maduro, a conversar, cómo buscar la paz y digamos, el entendimiento entre ambas naciones y en sus propias naciones. Centella, aquí hay otros comentarios. Newton Corona, es ilógico que entre las locuras de las dos oposiciones y el atornillamiento de tema del gobierno estemos padeciendo millones de venezolanos. Las elecciones tienen fecha y la vacunación de los venezolanos. La vacuna no tiene que ver con las elecciones. O sea, yo me quiero vacunar independientemente si hay o no elecciones, porque una cosa es la vida y otra cosa es la electoral. Hay unos opositores radicales que dicen, si no votas, si no hay voto, no te vacunes. O mejor dicho, si no hay vacunas, si no hay vacunas, no votes. O sea, confundiendo, hay que separar. Venezuela no ha sido precisamente el gobierno venezolano el más capaz y el más apto para generar y programar un sistema de vacunación como en otros países. En eso el gobierno de Maduro ha sido un poco lento y torpe, pero el hecho de las elecciones es otra cosa, digamos, distinta que no debemos mezclar. Mira lo que dice Luis Pérez. Candidatos a gobernaciones y alcaldías ya están emergiendo y se ve cada quien por su lado. Los del G4, los de la mesita a la cual usted pertenece, más otros independientes. Siguen haciéndole juego al gobierno con eso de divide y vencerás. Por ahora, todas las precandidaturas, sean del G4, de la mesita, de la mesota, todas son admisibles. O sea, no hay ninguna candidatura ya de por ley establecida como indefectible, como imposible de derrotar. Todos son precandidatos. Si hay 3, 2, 5 o 10 precandidatos a la gobernación del Zulia, bienvenidos sean. El proceso debía decantar de manera que termine siendo una candidatura única o en el peor de los casos una candidatura unitaria. Pero está bien. O sea, ¿y por qué? Si yo quiero ser gobernador, no puedo, por ejemplo, ¿qué caso? Joel Horta, que tiene una de las primeras opciones en Monaga. Si él dice que quiere ser candidato, que está bien. Pero es un Monago de Miranda, porque también escuché que quería... No, Monaga. En Miranda se disputan ahorita dos grandes... David Uzcategui y Ocariz. Que hasta solo ayer era abstencionista y ahora es uno de los principales promotores de las elecciones. Bienvenido, Ocariz, al mundo Aunque real. tú estás con Uzcategui. Nosotros, la Avanza Progresista se reunió con Ocariz a conversar sobre su candidatura, el apoyo que tiene de los alcaldes mirandinos. No nos hemos reunido hasta ahora con Ocariz, pero no tenemos ningún problema de reunirnos con Ocariz, con Mendoza, que también algunas suena para gobernador otra vez.
Es Mire, decir, Capriles no querrá repetir, chico. No, Porque Capriles no. unificaría toda la oposición. nos informó que no estaba interesado en ser candidato a gobernador. Informó. Y lo ha hecho pública y privadamente. Creo que él se está guardando para Para cuando llegue el carnaval, como dice la canción. el carnaval Electoral presidencial. Sí. Sí. Sí, yo creo. Aunque esa sería una buena oportunidad. Sí, Capriles es buen Sí, candidato. sí gana, aunque Capriles tiene un defecto, como yo se lo he dicho ahora. El defecto que tienen muchos atletas, que él se prepara, hace un triple salto mortal hacia adelante y ¡tac! Cae en el mismo sitio. Es un fenómeno, Capriles es un fenómeno. Él está en la oposición, en la abstención. Después dice, no, vamos a ir a las elecciones, porque las elecciones son buenas y ese salto mortal y ¡clac! En el mismo sitio, abstención. Yo creo que en esta oportunidad, sí, él va a terminar cayendo un paso adelante. Pero hay quienes dicen que ustedes, los de la mesita, también hicieron un salto de talanquera, pero cayeron en el mismo sitio. No, la mesita no resultó tan mesita, resultó mesota. Mira, 3 victorias. Elecciones parlamentarias. Eso fue un logro de la mesita. Nueva Asamblea Nacional. Y nuevo CNE. Esa victoria, compañeros de la mesita, es nuestro esfuerzo sostenido durante años, que la vía era electoral, la vía era pacífica. ¿Y qué papel jugó allí Capriles y Vicente Díaz, etcétera? De observadores críticos. Ellos no ayudaron en nada a que se diera ese CNE. Sí, yo. Hasta el CNE sí, como no. Capriles ayudó, sí. Y Vicente también. No. Pero me refiero al hecho que se pudiera nombrar un CNE. Ahí ellos no contribuyeron en nada. O sea, el hecho de que hubiese elecciones parlamentarias y se eligiera una nueva asamblea, ellos no participaron. Participaron luego de que la asamblea decidió nombrar un nuevo CNE. Ellos propusieron al candidato Rincón, cosa de la confianza plena de Capriles. Inclusive que Rincón ha sido siempre el asesor electoral del G4, del extinto G4, que ya no es, porque la tarjeta de voluntad popular ya no existe, la tiene la oposición. La tarjeta de Acción Democrática la tiene Bernabé, que es electoral. La tarjeta de Primera Justicia está congelada, y la única que queda la tarjeta es el Nuevo Tiempo, que no se sabe qué va a hacer, porque uno de sus principales dirigentes, los principales dirigentes se han ido retirando. O sea, el G4 ya no existe, y eso es una cosa que murió. Estuvo padeciendo muchos años, entró en agonía y murió. Bueno, vamos a hacer la pausa. Ya venimos con Eduardo Centey. Su Excelencia Reverendísima, como arzobispo de Mérida, administrador apostólico de Caracas, y en nombre de todos los obispos de Venezuela, quiero agradecer a su santidad el Papa Francisco por haberle conferido el título de beato al siervo de Dios, José Gregorio Hernández Cisneros. Y dile, Señor, pasa tu mano sanadora sobre nuestro hogar, que muchas veces no hemos visto la oportunidad que tenemos de amar, la oportunidad que tenemos de ser feliz. Pasa tu mano de sanación sobre los corazones que se sienten solos, sin ganas de seguir adelante, sobre los corazones, las almas, las mentes que necesitan, Señor, compasión, tranquilidad. Pasa tu mano sanadora sobre nuestra sociedad, que muchas veces se desgasta sin encontrar nuevas oportunidades para seguir. Pasa tu mano sanadora, Señor, sobre nuestras vidas, la de nuestras familias, la de nuestros países, naciones. Pasa tu mano de amor, Señor, y muéstranos que hay un mundo mejor, que hay nuevas oportunidades para nosotros, Señor. Gracias.
Gente querida, no se pueden perder un programa especial del Supranational Venezuela. Globovisión y la organización Supranational Venezuela compartirán junto a los patrocinantes. ¿Qué buscan en los nuevos Miss y Mr. Supranational Venezuela? Ana Karina Jardín y este servidor estaremos listos para acompañarlos junto a Gabriela de la Cruz, Miss Supranational Venezuela, Y Leonardo Carrero, Mr. Supranational Venezuela. Este jueves 20 de mayo a las 8 de la noche por Globovisión. Bueno, ¿a usted le parece que una victoria de la oposición que el gobierno haya nombrado, que es una victoria de la oposición que el gobierno haya nombrado un CNE de clara y obvia mayoría oficialista conformado por 5 militantes de partido? Pregunta Néstor Alfonso. Pero eso no es exactamente así. No es exactamente así. Ahí Enrique Márquez se fue un nuevo tiempo hace más de un año. Rincón nunca ha sido el primer justicia, nunca ha sido militante político. Tania se fue del gobierno hace más de más o menos como 5 o 6 años. Y los otros, el ministro, nunca fue activista del PSUV. O sea, no es verdad que sean unas personas comprometidas moralmente y que no tengan ética y que sean unos vendidos. Eso no es verdad. O sea, ¿este es el mejor CNE del mundo? No, no hay ningún mejor CNE. Hay regulares, buenos, este es bueno. Este es un buen CNE, bastante equilibrado, con bastantes técnicos. Mejor que cuando tú estabas. Sí, sí, mejor, como no. Sí, cómo no. No hay que decir que nosotros, a mí no me ha ocurrido decir que nuestro CNE era el mejor, no. Era de los peorcitos. Francisco Espinosa, Mira, pero pregúntale a Eduardo, ya va. Pregúntale a Eduardo cuánta expectativa de cuántas gobernaciones de alcaldía se puede ganar. Pregúntale. Bueno, depende de la votación. Si la gente va a votar, ganamos la mayoría. Las encuestas siguen siendo las mismas. 80% en contra del gobierno, 20% a favor. Si ese 80% va a votar, ¿quién va a ganar? El 80%. Porque tú no le puedes hacer trampa. Tú puedes hacer una trampa cuando estás en 50 a 49, 51. Rajuña un poquito. Pero cuando estás a 80-20, entonces, eso no se puede, esa trampa es imposible. Eso es lo que hay que recomendarle a la gente. Por cierto, por comentarte que la cosa de las candidaturas, hay mucha gente que yo estaba examinando las candidaturas y se me olvidó mencionar la de la alcaldía de Caracas, en la que aparece Vladimir Villegas como bien paradito. Ahí sí, señor. Ah, sí. Sí, señor. O sea, yo no sé si tú estás interesado, pero tienes que examinar eso. La posibilidad de ya que no está en política, en partido. Vladimir fue fundador de Avanzada Progresista, duró 2 días y se retiró. Oye, no está en mi escenario. Claro, pero como tú eres político, y además tienes experiencia, me parece que hay que examinar con seriedad esa posibilidad de ser candidato a Caracas. Eso no es nada fácil. Primero porque perder, ya yo perdí una vez. Y segundo, ganar es un problemón porque hay que ver los problemas que tiene Caracas, que no son fáciles, ¿no? No son fáciles. Pero bueno, no es fácil. Diciendo que hay muchos candidatos. ¿Y tú vas a ser candidato en el Cafetal, por allá, en Baruta? Ya la edad ya está a 90 años, muy cansado. Ya, a mí me toca ser gerente geriátrico por ahí. Con Américo Martín. Saludos a Américo. Vale. Buenas tardes, Vladimir. ¿Será que los políticos integrantes de Avanzada Progresista son como este señor Centella, al cual lo veo más despistado que el chavo? No da una respuesta lógica y clara a tu pregunta, dice Jesús Mejía, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué pregunta ese hombre? Bueno, otro por aquí. Centella, ¿cuándo le van a presentar al dictador impuesto y blindado por las comunidades internacionales las plantillas de gobernadores y alcaldes? Está muy claro que el interino pasó a ser ahora su máximo jefe de campaña. ¿Qué es el interino? No sé. No, la alianza democrática que se constituyó ayer, que dio su primera rueda de prensa, creo que se ha dado un plazo de un par de meses para entrar en negociaciones, en conversaciones y lanzar los candidatos a gobernadores, tratando de que sean lo más unitario posible. A Di Stéfano, es difícil controlar 2.000 kilómetros de frontera, pero este gobierno se la pone fácil a esos grupos, se refiere al tema guerrillero, ¿no? Sí, el gobierno no es hábil, este gobierno no es hábil sino para quebrar empresas, pero era que no tiene mayor habilidad ni en petróleo, ni en economía, ni en finanzas. O sea, este gobierno es verdaderamente deficiente. Ahorita han empezado algunos atisbos, como dice Oliveros, el economista, algunos sectores de la economía parece
que están reviviendo, pero gracias al sector privado. El sector público no ha añadido hasta ahora muchos ingredientes para que la torta del progreso y el desarrollo agarre buena consistencia. Tú sabes que tú fuiste uno de los dirigentes universitarios, los que yo escuchaba con mucha atención. Tú hablas mucho de marxismo-leninismo. ¿Qué te queda de eso? El ismo. el ismo de allá de Falcón. El falconismo. No, ese fue un error. Verá que todos esos años fueron... Era la ilusión de la guerrilla, el triunfo de Fidel. Todo eso terminó siendo una barrabasada. Todo eso terminó siendo una mentira. Todo eso era la madre patria rusa. Todo eso era un engaño. Todo eso fue, digamos, una gran estafa histórica. El marxismo, el leninismo y el socialismo como salida. La democracia es el mejor de los gobiernos. El mejor. Donde el voto y las mayorías prevalezcan sin oprimir a las minorías. Luis Manuel dice por aquí, Centella apoya a Petro. Pues entre Petro y Duque, pues voy con Petro. Yo no voy a temblarme, no me va a temblar el pulso. Voy a apoyar a Duque, que está generando guerra otra vez en Colombia y en Venezuela. ¡Viva Petro! Ah, caramba. Bueno, dice aquí Antonio González, si ganamos las 23 gobernaciones, Maduro pondrá 23 protectores. Claro, el problema del protector, desde el punto de vista constitucional, el situado de los gobernadores no se lo han quitado. No, señor. Es mentira que el situado se lo estén robando para hacer los protectores. El problema es que los recursos del poder central, que son de ellos, del gobierno, del presidente, no de los gobernadores, ese recurso que anteriormente fluía hacia las gobernaciones, ahora el gobierno se lo reserva y se lo nombra a un funcionario. Pero se supone que si, por ejemplo, el pueblo de Táchira, ¿verdad? Vamos a suponer, vota por Lady Gómez, es porque no quiso al del PSUV, que era Bielma Mora, mi amigo Bielma Mora, ¿verdad? Entonces el pueblo de Táchira consideró que la manera de protegerse del gobierno central era votando por Lady Gómez. Entonces, ¿cómo que le van a colocar un protector de la misma corriente, de la corriente que ellos rechazaron en una elección? Eso no está protegiendo a nadie. Eso es lo que es un enviado del gobierno central. Pone el gobierno central. Anteriormente, todos los ministerios en la Cuarta República tenían un director regional. Director regional del MINDUR. Lo que pasa es que ahora todos esos directores regionales lo concentran en una sola persona. Pero es la misma función. Los contratos del MTC lo hacía en la región, en Zulia, lo hacía el director del MTC en Zulia, no lo hacía el gobernador. Ahora lo que pasa es que varió y el gobierno, como todo lo centraliza, todos los 23 directores regionales de los ministerios no sirven para nada, los excluyó, los desapareció y lo concentró en una sola persona al que llaman protector. Pero en materia de recursos y de realidades, no ha variado mucho el problema de los fondos. Pero quizás la gente querría que le pusieran un protector en alguna región donde gobierna un chavista que no les gusta. Claro, lo que no pasa es que este gobernador además es antipático. Poner a Fray Bernal protector de Táchira, o sea, es como ponemos a un perro que lo organiza. ¿Por qué? Pues ¿Él es del Táchira? Él la come. Pero él es del Táchira. Claro, pero la usa para beneficio del PSUV. La usa con propósitos proselitistas y ventajistas. O sea, no lo usa en forma racional, sino para el manejo de los recursos del Estado, para proteger y desarrollar su partido. Lo que sucede en las elecciones. Entonces yo quería aclarar eso, porque la oposición, muchos radicales de la oposición, ven al protector del Estado como es un diablo que se está comiendo. Y en los términos constitucionales no ha variado mucho. Lo que pasa es que, te repito, todos los 23 directores regionales, ministeriales que habían en Zulia, ahora lo concentra una sola persona. Claro, tiene recursos de 23 directores regionales. Francisco Espinosa, ya tengo un voto, dice, Vladimir, quería ser alcalde, creo que mucha gente quisiera que fueras tú. Por aquí dice Néstor Alfonso, vamos a pensarlo. Néstor Alfonso dice, en otras palabras, ¿usted considera que la independencia política se obtiene con una renuncia meramente formal a su partido de 20 años después de haber sido designado? Para mí la independencia política es una forma de conducta, dice Néstor Alfonso. Sí, claro, la conducta que yo he observado en los miembros actuales del CNE es una conducta que habla de una cierta moralidad y una cierta ética y un cierto respeto. Yo no tengo mayores críticas, así como no tenía contra Vicente, nunca tuve ninguna crítica, o contra... Tania o... Sí, bueno, Tania... Digamos, el CNE, digamos, que yo he visto que fue más manipulador fue el de Tibisay. Tibisay comenzó siendo, digamos, muy neutra.
pero fue por una pendiente hasta que al final terminó siendo una miembro del PSUV. Antonio González pregunta, una pregunta un poco ingenua, ¿se puede poner un protector en Miraflores? Depende Depende de qué. de qué tipo de protector. Puede ser un protector solar de repente, ¿no? Si pega mucho sol, ¿no? Él tiene su protector. Maduro tiene su protector. ¿Quién es el protector de Maduro? Alá. ¿Ah? El protector de Maduro, no, el partido, el PSUV. El PSUV es una maquinaria. El PSUV no es un partido, aunque sea mentira, que tiene por lo menos inscritos 6 millones. Militantes tendrá, póngale 100.000, pero es una estructura que existe en cada parroquia. Mira, ¿cómo está la correlación entre Diosdado y Maduro? ¿Son la misma cosa? ¿No lo son? Para la autodefensa del gobierno son la misma cosa. Pero para las relaciones de control del aparato del Estado y para el control, digamos, del aparato político, son dos corrientes distintas. A mi juicio, irreconciliables. O sea, no es posible. El hecho de que Jorge Rodríguez sea presidente el primer año de la Asamblea Nacional significa que el sector civil, encabezado por Maduro, privó sobre el sector militar, que está bien representado. Ahí hay como... Por lo general. Varios generales, ahí hay como 5 o 6 generales. Pero ahí el sector civil se impuso. Y esa división, esa grieta va paulatinamente ensanchándose. La talanquera está bajita, sentada y te dice Jesús González, vamos a hacer una pausa, ya venimos. Y decía, si hay un agradecimiento por la pensión, a la oposición debe las sanciones, los bloqueos, todo el sufrimiento para el pueblo. Bueno, otros comentarios por acá. Heuristichinkin. Este entrevistado tiene su momento de lucidez. Sí, son más comunes que los que la gente cree. La sensatez en mí priva más que la insensatez. Eso creo yo. Ahora, tu momento de lucidez. Como dijo Francisco Rodríguez, me dijo que el hijo de Comercindo. Hay una cosa que mi papá me dijo, que yo siempre le creí. ¿Cuál fue, Francisco? Dijo, hazle caso siempre a tu conciencia. ¿Por qué, papá? Porque siempre te da la razón. Ah. Usted afirma que con una mayoría 80-20 no nos podrían robar la victoria. Creo que se olvide de lo que pasó con el referéndum cuando todo el país está dispuesto a votar. No pasaría lo mismo si el gobierno percibe un rotundo triunfo de la oposición, que suspende. Claro, si tú piensas en las maldades, hay maldades, pues. Hay un autogolpe militar, se alzan los padrinos. O sea, si tú piensas en las cosas, digamos, difíciles, las cosas indeseables que pueden suceder, todas, viene un tsunami y se acaba el mundo. Pero hay que tratar de pensar y actuar en forma razonable, en forma lógica, en forma consciente, en forma científica, inteligente. Lo que yo digo es inexorable. Si el 80% va a votar, gana el 80%. No, nadie me puede decir a mí, no, si vota el 80%, gana el 20%. Eso no es verdad. Es una mentira para engañar bobos y para lograr que la gente se abstenga y las cosas sigan como están. Algún interés oscuro hay en una parte del gobierno y en una parte de la oposición que quieren que la abstención siga prevaleciendo. Mira, gente, y por aquí me pregunta que si tú te has vacunado contra una picada de alacrán. No, antes que picarte para tú vacunarte. Es después. Ah, es después. Sí, el antídoto funciona cuando ya tú estás envenenado. Si no estás envenenado, hay muchos dirigentes políticos envenenados. Eso hay que meterle una inyeccióncita. Para alacranizarlos. Claro, para estabilizarle los signos vitales. Por cierto que te sientes cómodo con todos los aliados de la alianza, de esta alianza que acaban de conformar. Claro, esa no es una fiesta de cumpleaños, que tú invitas a los amigos tuyos. Ajá, ¿cómo es eso? Claro, si tú haces una fiesta de cumpleaños, una boda, tú invitas a tus amigos, todos son felices. Pero en unidades políticas hay unos que no son tus amigos, que tienen defectos, que tienen, digamos, que han hecho cosas, que han cometido pecados políticos. Dame un ejemplo. No, ¿para qué? Bueno, para... La gente sabe. Entonces, lo mejor en ese caso es enfatizar lo bueno y tratar de mitigar lo malo en esa unidad política, que es una unidad entre distintos y no una unidad entre iguales. Pues repito, las elecciones no es una fiesta de cumpleaños
Y la unidad no es una fiesta, una boda, ni un bautizo donde van puros amigos y se toman. Lo que pasa es que en las bodas están los invitados de la novia y los del novio. Bueno, aquí hay lo del novio, lo de la novia, Los coleados. lo del amante, lo del testigo. En esta reunión en esta nueva unidad, que creo que es una de las principales y más grandes que se ha dado, digamos, debe privar lo positivo de cada participante. Carmen Montilla dice, Vladimir, si eres candidato entra mi voto. Ah, no, vale, esto se convirtió ya en un festival. Pues gracias. Por eso estoy diciendo que se parecía. ¿Viste? José Alberto, sería un buen candidato y ayúdale a darle más confiabilidad a los votantes. Pues tú le ya senté y te paso el dato. Bueno, vamos a dejar eso para ahí porque van a creer que estoy utilizando el programa para esto. Y no es la idea. Patria querida, tenemos que salir a votar para salvar esta patria. Pedro Cacique, pregúntale al invitado qué pasó con el 28, el 28. Pero bueno, si ya no es el 28, es el 21. El 21, él está viviendo en el pasado. Repítelo de nuevo. No, es una trampa, me están haciendo trampa aquí. Bueno, Jafet Mejía, que buenas tardes, por favor pregunta a Eduardo, ¿qué aprendió del 28? Pero caramba, preguntan. Le aprendí que uno no puede confiar siempre en lo que le dicen. Eso hasta ahora puedo decir. Los informes que yo recibía como vicepresidente eran bien bonitos, todo estaba cuadradito, bien, todo iba bien. Y el último día, no el último día, las elecciones eran supuestamente el 20 de mayo. El 28 de mayo. Y el 24 de mayo la empresa Indra nos participa que se retiran del proceso porque es imposible culminarlo. 4 días antes, la empresa Indra. Se fueron del país. Yo recuerdo ese Claro, caso. después que tú estás montado en un proceso y él piensa que todo está bien, porque esos eran los informes que me llegaban. Tú a los 4 días, Indra te dice, mira, yo me voy, esto se acabó. ¿Y qué pensaste tú? Bueno, que no me habían dicho la verdad. Pero eso no lo puedo alegar, porque no puedo decir, lo que me puede decir la gente, pero eso te pasó por estúpido. Bueno, a lo mejor. Ahora, Eduardo, fíjate, con respecto a este tema de las elecciones, mucha gente se preocupa por la situación del CNE, la situación estructural, la situación de las máquinas o del propio organismo electoral en cuanto a los trabajadores que se han ido, etcétera. Porque cuando tú estabas en el CNE, pues el CNE era uno de los mejores pagados, ¿verdad? Y hoy en día un rector quizás gana el equivalente en dólares de lo que ganaba un pasante. Menos. Un rector del CNE ganó ahorita $200 al cambio. Y un trabajador normal ganaba en el CNE $500 al cambio. Néstor Alfonso, aclare, por favor, cómo es que la vacuna no tiene nada que ver con las elecciones. ¿Acaso no tenemos derecho a votar por aquel candidato que mejor nos garantice el derecho a la vacunación? Bueno, claro, sí. Eso no es normal. Pero lo único que trae vacuna es el gobierno. Hasta ahora Fedecámaras, que se mostró, me parece una buena idea, no le han dado los permisos, ni tiene la tecnología para recibir la vacuna. Pero ojalá. Es un tema ya de voluntad política. Sí, sí. Porque si Fedecámara manifiesta esa disposición, además de ayudar a vacunar a los trabajadores, que son 5 o 6 millones de las empresas afiliadas. El pues, gobierno debería eso, ceder ahí y aceptarla. Que a este gobierno no le gusta la ayuda. ¿Te acuerdas aquella vez con La Guaira? La primera vez que Chávez iba a recibir una ayuda norteamericana y Chávez se negó y devolvió los barcos de La Guaira. O sea, este gobierno es reacio a la ayuda internacional. Creo que la ven ahora, como... pero tú podrías decir que este gobierno es el mismo gobierno de Chávez. ¿Es la continuación del gobierno de Chávez Sí. o es un gobierno distinto? No, es la continuación. No hay ningún elemento fundamental de la estructura política, ideológica del gobierno de Chávez que aquí esté rompiendo, salvo detalles como el control de cambio. Por cierto, chicos, que a mí me llama la atención que en el programa El Mazo Dando, saludo a Diosdado, ahí dice, aquí se prohíbe hablar mal de Chávez, pero no dice, se prohíbe hablar mal de Chávez y Maduro. ¿Por qué no dirá eso? Bueno, pues Maduro está vivo. Maduro está vivo, entonces. Y la gente habla de Maduro. Es que siempre hay una especie de respeto hacia las personas fallecidas. O sea, hablar mal de los fallecidos no es tan, digamos... Además no tiene cómo defenderse. Sí, no es tan... No es sensato, pues no es una cosa, digamos, razonable. En cambio, de Maduro hablan mal. El que pregunta ahí, de Maduro habla mal todo el mundo todos los días. En todos lados, cuando tú te metas. Inclusive en otros países. O sea, pero hablar de mal de... Además, Vladimir, todas las encuestas, yo quiero que la gente lo vea bien, todas las encuestas del gobierno y de la oposición, todas las de la oposición, que son propiedad de los opositores, aparece Chávez como un gobernante con 50% de aceptación. Que no es
50%. Yo creo que la oposición se equivocó al subestimar tanto a Chávez como a Maduro. Sí, sí. Bueno, del 2002, ahora Más sí se allá de cae que del balance de la obra de gobierno de cada uno, subestimarlo como adversario. como político, sí, sí. Obviamente que tenían recursos, tenía gente. ¿De dónde viene el poder de Maduro? Fundamentalmente, claro, se sostiene por el poder militar, pero el origen es el poder público, la votación, la gente, las masas. Claro, hay que retrotraerse al 2005 para explicar mucho de lo que pasó, porque en el 2005 se dejó el camino abierto, la oposición dejó el camino abierto para que el chavismo tomara todos Para los que el espacios. río del chavismo inundara, anegara. Y sacar esa agua es difícil, ¿no? Sí, no es fácil, no es fácil. No es fácil. Y digo, ellos tienen 4 millones y medio de votos. Los tienen. Los tienen. No es el que diga que no los tienen, que son escuálidos, no es verdad. Tienen una fuerza que para derrotarla hace falta la unidad, el compromiso, abandonar las ilusiones. Y como decía Bandera roja. y prepararse para la lucha. Desechar las ilusiones y prepararse para la lucha. Sí, eso es. Esa frase vieja. De bandera roja, por cierto. ¿Era de bandera? Sí, ¿O era sí. de la liga? No, de bandera. De bandera. Bueno, esa frase que de Elías Agua, esa hay que defenderla. Esa es verdad hoy más que nunca. Bueno, Eduardo, se agotó el tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido al programa. Estíralo un poquito. Sí, ¿verdad? Dejamos a brújula. Abierta. No podemos perder la brújula. Bien, muchas gracias, Eduardo Centey. Será hasta mañana. Mañana creo que vamos a volver a hablar de Colombia. Será entonces hasta mañana y sigan en sintonía de Globovisión. Muchas gracias por haber venido. Mira, 7x3, ¿cuánto es? 21. Las elecciones son el 21, entonces. Bueno, hasta mañana.